Ahora a las 2 de la tarde empieza ya la reunión de urgencia del G7 provocada por la lluvia de misiles rusos que cayó ayer sobre 15 ciudades ucranianas con los civiles y la infraestructura energética como objetivo principal. En la reunión hay varios asuntos sobre la mesa. Se espera que los líderes del grupo discutan sobre la crisis energética global y el tope del petróleo ruso. Pero ojo, porque además de eso, Truss podría convocar también una reunión de urgencia de la OTAN. Y el Gobierno, lo acaban de ver ustedes, ha aprobado ya el plan de contingencia energética, un plan que Teresa Rivera, ministra de Transición, lleva preparando desde hace ya semanas. Se ha reunido con grandes compañías de la talla de Naturgy, Enagás o Red Eléctrica, y en ese plan el Gobierno espera reducir el consumo de gas en un 6,4% y el de electricidad en otro 10%. Ha dicho exactamente hace unos instantes la ministra Teresa Rivera que ese plan incluye 73 medidas adicionales en cuestiones energéticas a las que ya había aplicado el Gobierno. Enseguida vamos a volver con esa rueda de prensa. Mientras tanto, el Banco de Inglaterra vuelve a intervenir. La vieja dama de Threadneedle Street ha anunciado hoy que va a ampliar el alcance de sus operaciones diarias de compra de gilts para incluir también las compras de bonos vinculados a la inflación. Otra intervención para un plan que caduca en 4 días, el viernes, pero que no parece estar consiguiendo el efecto deseado en los bonos. Enseguida se lo contamos. El gobierno alemán espera que la inflación caiga significativamente en 2023, según el diario Handelsblatt. El ejecutivo de Olaf Scholz espera una tasa de inflación del 8% para este año y del 7% para 2023. Hasta ahora varios medios apuntaban a que Alemania esperaba una inflación mayor en 2023 que en 2022. Parece ser que ahora los funcionarios incorporan los efectos del freno de los precios del gas y la electricidad previstos. Robert Habeck, el ministro de Economía, podría presentar los nuevos pronósticos del gobierno mañana mismo. Muy buenas tardes, es justo a esta hora, a las 2 de la tarde, cuando está programado el comienzo de la reunión del G7, una reunión de urgencia virtual, por cierto, provocada por la lluvia de misiles rusos que cayó ayer sobre 15 ciudades ucranianas con los civiles y la infraestructura energética como objetivo principal. En la reunión hay varios asuntos sobre la mesa, por ejemplo, desde Estados Unidos quieren seguir presionando para poner el tope al precio del petróleo ruso. Desde el Reino Unido, la primera ministra va a pedir a los líderes del G7 que no flaqueen en su apoyo a Ucrania y por lo tanto se espera que los líderes del grupo de los 7 países discutan sobre la crisis energética global y el tope del petróleo ruso. Pero ojo, porque además de eso, Liz Truss podría convocar también una reunión de urgencia de la OTAN. Todavía no se saben más detalles sobre esa reunión. Y mientras tanto, Rusia endurece su discurso respecto a la crisis alimentaria. El país de Putin considera cancelar la cuota de exportación de cereales, según Interfax. Más detalles, José Antonio Binder. Muy buenas, era una de las consecuencias que se temía después de ver lo que había sucedido en el puente de Crimea. Rusia anuncia que está planteándose ya suspender todo el envío de cereales, parar todo el envío, después de ver que el camión que estaba en el puente de Crimea precisamente estaba cargado de fertilizantes. La crisis alimentaria ganaría un nuevo movimiento de presión, de tensión, si finalmente Rusia decide frenar todo el envío de cereales, sobre todo a Occidente. Es una consecuencia directa de lo que sucedió el pasado fin de semana en el puente de Crimea, al ver que el camión que iba cargado de fertilizantes era la causa principal de esa explosión en el puente de Crimea. La reacción de Lavrov y del conjunto del gobierno de Rusia se está anunciando ahora es la de mirar si se puede en estos momentos suspender el envío de cereales, causando un movimiento de tensión en el mercado alimentario, ya de por sí muy tensionado en este 2022 y que estaba, después de llegar a un acuerdo intermediando Naciones Unidas y Turquía, consiguiendo desatascarse tras las conversaciones de Rusia y de Ucrania. Rusia y Ucrania son los dos de los grandes fabricantes y exportadores de cereales al mundo. El movimiento de Rusia pondría en la llegada del invierno una situación muy complicada, la crisis alimentaria que parecía empezar a ceder y que con este movimiento pararía de manera directa, y veremos cómo se mueven ahora los principales índices a nivel mundial de alimentos, cereales, soja, que verían cómo dan una marcha atrás, un paso atrás, después del anuncio de Rusia, si finalmente lo lleva a cabo como consecuencia directa
a lo que sucedió con ese camión de fertilizantes en el puente de Crimea el pasado fin de semana. Y por cierto, nos acaban de llegar declaraciones sobre China respecto a la situación que está viviendo ahora mismo Ucrania. La que ha hablado ha sido la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y lo que ha dicho es que esperan que China pueda jugar un papel constructivo en todo esto. Vamos a escuchar las declaraciones de la portavoz traducidas al inglés. 重申了我们在乌克兰问题上的立场，我们始终主张各国的主权和领土完整都应该得到尊重。 联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理的安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。我们希望各方能够通过对话协商妥善解决分歧，中方也愿意继续为推动局势缓和发挥建设性的作用。 Y el otro tema del día, desde luego, es el Consejo de Ministros, donde ya se ha aprobado el plan de contingencia. Se lo decíamos hace apenas unos segundos. Incluye este plan más de 73 medidas adicionales, entre las que han destacado, por ejemplo, 10 de ellas. Vamos a repasar algunas de ellas. Ahora mismo está hablando Luis Planas, el ministro de Agricultura. Ya ha dejado de hablar la ministra Teresa Rivera en esa introducción que hacen, pero enseguida en las preguntas imaginamos que van a surgir preguntas, bueno, pues muy interesantes sobre ese plan de contingencia. Lo que sabemos por el momento es que se han, destacado 10 medidas adicionales de esas 73 que decía la ministra Teresa Rivera, entre ellas, por ejemplo, la protección para los vulnerables, el ahorro vecinal a calderas comunitarias, la implantación de paneles de tejados solares y de autoconsumo, el ahorro energético de administraciones, de la administración y de grandes empresas. También quieren aplicar una factura que recoge información sobre el distrito concreto y, por ejemplo, también ha hablado de rebajas fiscales, de financiación pública para las pequeñas y medianas empresas, de más apoyo para la industria y de una planificación eléctrica flexible. Esto entre las 10 medidas que ha destacado el Ejecutivo. Dice, por ejemplo, Teresa Rivera que la crisis energética va a durar en el tiempo. Lo reconoce, por tanto, que todavía queda crisis por delante. Vamos a escuchar lo que dice Luis Planas, el ministro de Agricultura. Energéticos y de fertilizantes entre un 40 y un 60%. Por tanto, yo creo que es un esfuerzo que realizamos desde el Gobierno de España para que las comunidades autónomas puedan pagar a agricultores y ganaderos estas ayudas que son tan necesarias desde el punto de vista de la provisión de liquidez en un momento como este. Además, he hecho un balance de dos de las ayudas fundamentales que los pasados meses aprobamos y hemos llevado a cabo el pago. La primera de ellas, la que concluyó hace unos días, el 30 de septiembre, transferimos a las comunidades autónomas hasta un total de 193 millones de euros, 2/3 provenientes de los presupuestos generales del Estado y 1/3 provenientes de los fondos de la Unión Europea. Se ha conseguido abonar a aproximadamente unos 130.000 agricultores y ganaderos ayudas por un importe de 190 millones de euros y, lo subrayo, es también una ayuda para sectores como cárnicos, como el vacuno, el ovino caprino, el sector cunícola o el sector de la avicultura y también de los cítricos, que han sido realmente muy importantes. El tercer aspecto y la segunda de las ayudas a las que me refiero es la relativa al sector lácteo. Han sido un total de 167 millones de euros los que han sido abonados a 19.700 productores del vacuno de leche y del ovino y caprino de leche. Ha sido también una ayuda muy importante, pero no quisiera olvidarme, sin hacer un resumen muy largo, de los 60 millones de euros que hemos complementado los seguros agrarios, del 20% de la reducción de la estimación objetiva singular de los módulos del IRPF para este año o de las ayudas en materia de liquidez de la línea MAPA y COSAECA por importe de 26,7 millones de euros. El segundo tema que ha sido abordado hoy por el Consejo de Ministros es el acuerdo de autorización de transferencia de fondos a las comunidades autónomas en 5 líneas concretas, 2 de las cuales corresponden a los fondos del Fondo Nacional, del Programa Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En total son 135,4 millones de euros que se refieren a 2 líneas, como digo,
Bueno, nos quedamos con esas declaraciones de Teresa Rivera, que ha dicho que la crisis energética todavía va a durar un poquito más en el tiempo. Lo reconoce, por tanto, la ministra de Transición Energética. Y, por cierto, hablando de energía, hoy la Unión Europea se ha reunido con Argelia en un encuentro de urgencia para asegurar conexiones de gas. Kadri Simpson, la comisaria de Energía de la Unión, ha anunciado en una rueda de prensa con el ministro de Energía argelino que las alianzas con aquel país van a pasar al siguiente nivel, dice. Señala además que se trata de un socio exportador en quien confiar, y eso a pesar de todo el lío que hubo con España. Escuchamos lo que decía Kadri Simpson. EU is about to bring its cooperation with Algeria to the new level. Algeria is and continues to be a very important and reliable exporter of natural gas to the EU, and Europe is, however, ready to step up this cooperation. Simpson también ha señalado que las relaciones con Rusia en torno al gas están completamente rotas para siempre. Ante este hueco, dice, que deja el régimen de Putin, la Unión Europea, según Simpson, ofrece a Argelia un acuerdo a largo plazo. The relationship with Russia, so far EU's biggest gas supplier, is irreversibly broken. We are turning to the EU's reliable suppliers to fill in this gap. And in this respect, we are offering Algeria a long-term strategic partnership. Bueno, pues de lo que hemos escuchado de Kadri Simpson y también de lo poco que hemos podido escuchar también de la ministra de Transición Ecológica, de Teresa Rivera, vamos a intentar hablar y dar un poquito más de detalles con Pedro Mourinho, que es founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation y experto en macroeconomía y geoestrategia. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por estar aquí en Negocios Televisión. Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, y en primer lugar, de nada, te quería preguntar por lo que acabamos de escuchar, por ejemplo, de las palabras de la comisaria de Energía en la Unión Europea, Kadri Simpson. Ha dicho que Argelia es un socio en quien confiar y por eso pues está hablando de hacer acuerdos con Argelia a largo plazo. Claro, todo esto después del lío que hubo con España, con el gas, que si nos iba a cortar el gas, al final no. ¿Qué te parece también en el ámbito más geopolítico, pues esto que acabamos de escuchar de Kadri Simpson, que parece que tiende un poco más la mano a Argelia para que, bueno, sustituya el hueco que ha dejado Rusia, lo ha dicho ella misma? Pues yo creo que lo que está ocurriendo es que hay que hacer de la necesidad virtud y obviamente países como Argelia, que también tienen sus problemas geoestratégicos, pues sabemos muy bien de primera mano en España los conflictos entre Marruecos y Argelia, el propio integrismo que hubo en su momento en Argelia. De hecho, una de las causas por que España tenga esa red tan importante de regasificadoras es porque ya en los 80 y en los 90, cuando Argelia era el principal proveedor de gas natural a España, había un riesgo geopolítico muy importante en Argelia y había que diversificar nuestra entrada de gas natural a través del gas natural licuado. Pero bueno, los tiempos han cambiado y ahora obviamente Argelia, igual que Azerbaiyán u otros países, pues se configuran como las únicas alternativas viables al gas natural ruso para el suministro europeo. Pedro, por tanto, ¿podemos confiar en Argelia como un socio fiable, como ha dicho Kadri Simpson? Pues obviamente Argelia tiene una necesidad estratégica de colocar su gas natural. Y básicamente esa necesidad estratégica es, en este caso, el mercado europeo, que es el más próximo. Tiene ya tanto los gasoductos con España como en Italia. Parece que en estos momentos ellos quieren priorizar el abastecimiento de Europa a través de Italia porque tienen una mejor relación política o más fluida, y también están explorando, obviamente, porque las relaciones geoestratégicas de Argelia, por ejemplo, con China, son muy importantes, pues el envío de cantidades adicionales de gas natural, en este caso en vez de a través de los gasoductos del gas natural licuado, al mercado asiático. Pero sí, sin duda alguna, es muy importante para ellos la venta de sus hidrocarburos, del gas, y la proximidad a Europa los hace como sus grandes socios comerciales en esta materia.
Bueno, dejando a un lado la cuestión más europea, quería fijarme también en el plan de contingencia energética que acaba de publicar el Gobierno. Imagino que no te habrá dado tiempo realmente a mirar todos los detalles porque los acaban de anunciar, todavía no se ha publicado. Así que bueno, yo te voy a dar alguna pincelada y bueno, pues quería pedirte una opinión un poquito más general sobre cómo ves pues toda la situación y si consideras que España tiene margen como para reducir ese consumo de gas en lo que estipula este plan de contingencia, en un 6,4%. Algunas de las medidas, que por cierto ha dicho Rivera que son concretamente 73 medidas adicionales, pues son, por ejemplo, la implantación de tejados solares de autoconsumo, el ahorro energético de la administración y de grandes empresas, rebajas fiscales, más financiación pública para las pymes. Por el momento, esos son los detalles que tenemos. No tenemos pues más información sobre cada una de estas medidas, pero en cualquier caso lo que sabemos es que ese plan, con ese plan lo que se intenta hacer es reducir el consumo de gas en un 6,4% y el de electricidad en un 10%. ¿Consideras que España puede hacer esto, que esto es viable? Lo que pasa es que yo pondría una consideración previa, es decir, este plan de contingencia es ya la historia de un fracaso. Es decir, no hay desarrollo económico, las economías no se pueden desarrollar sin un elemento clave, es decir, con energía ilimitada y a buen precio. Y la evidencia de este plan de contingencia, de estas medidas que estamos tomando en Europa, nos conducen a que todo lo contrario, es decir, que cada vez tenemos más escasez de energía y a un precio más alto. Por lo tanto, esto está lastrando completamente a la industria europea, a la economía europea, y todo lo que sean planes de contingencia son paños calientes a un problema monumental en términos económicos presentes. Y efectivamente, quizás a España, por una situación geoestratégica y por unas circunstancias muy puntuales en relación a la infraestructura de gas natural, pues podemos tener un poco más de margen, pero aún así la situación es crítica para todos nuestros sectores económicos. Bueno, y ya por último, Pedro, te quería preguntar por algo un poquito más geopolítico, que es la reunión del G7 que se está celebrando ahora mismo. Lo que he leído yo esta mañana es que estaba programada ya para las 2 de la tarde, así que si ha salido tal y como se esperaba, pues ya estarían reunidos los líderes. Es una reunión virtual de urgencia, donde va a hablar también Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Qué es lo que se puede esperar que salga de esa reunión? Lo que hemos podido leer es que Estados Unidos podría plantear pues algo más de actuación en el tope a los precios del petróleo, que se quiere pues reafirmar la ayuda a Ucrania, que el Reino Unido espera que esas naciones del G7 pues no flaqueen en su apoyo a Ucrania. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué mensajes podríamos esperar también de esa reunión? Bueno, en general, ¿qué opinión tienes tú sobre esta reunión del G7? Bien, yo creo que va a continuar siguiendo un poco la misma pauta de los países occidentales y de Estados Unidos. El G7 al final son los países occidentales básicamente, las grandes economías occidentales van a seguir incidiendo en materia de sanciones, lo que pasa que ya empieza a quedar cada vez menos margen, y las medidas que se quieren implementar, ya si las medidas que se han implementado previamente en el caso europeo nos han provocado más problemas prácticamente a los europeos que a los sancionados, a las nuevas medidas que están encima de la mesa y que no acaban de adoptarse, como los topes, por ejemplo, al precio del gas y del petróleo, mucho más difícil de implementar con la alianza tácita entre los saudíes y los rusos de la semana pasada que se inició en la reunión del OPEP+, es difícil que por ahí puedan haber muchas más medidas. En el plano militar ya la ayuda también es cuantiosa, tanto en términos económicos como en suministro de capacidades militares. Parece que lo que debería ser sensato y que ahí abogan otras potencias, como en este caso más los BRICS y los emergentes como China e India, es que de una vez por todas se fuerce a una negociación que nos saque este atolladero geoestratégico, político, económico que tenemos en este momento en Europa. Hay que forzar a la negociación y no a seguir escalando la confrontación. Bueno, pues desde luego que quedan muchas dudas todavía ante ese G7 también, pues por ejemplo una de ellas, cómo se consigue forzar a Vladimir Putin, que bueno, aunque él dice que está por la labor de negociar, pues todavía está por ver. Pedro Mouriño, founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation y experto en macroeconomía y también en geoestrategia. Me hubiera encantado poder hablar un poquito más contigo, pero nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Otro día. Eso espero. Gracias, Pedro.
Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero volvemos enseguida con más información sobre el resumen del día hoy en los mercados y en la economía, que ha venido bastante cargadito. Enseguida volvemos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Estados Unidos quiere aprovechar el G7 para seguir presionando por un tope al petróleo ruso tras el recorte de la producción de la OPEP. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha estado trabajando en el tope durante varios meses y espera avanzar con la coalición para finalizarlo, según informa hoy la CNBC. Y Olaf Scholz anuncia hoy que el gobierno está preparando con urgencia la propuesta para frenar el precio del gas. Hoy el canciller alemán ha hablado ante los medios y ha dicho que el Ejecutivo va a aclarar cómo se adopta ese freno y cómo se implementa. Y en Francia el gobierno amenaza con requisar las huelgas porque si se prolongan, tal y como quieren los sindicatos, la escasez de combustible en Francia se va a prolongar también. Las acciones laborales han dejado a casi un tercio de las estaciones de servicio del país con escasez de suministro y también filas serpenteantes de conductores cada vez más furiosos porque no pueden acceder a ese combustible. Gazprom dice que un destructor de minas que se halló en el Nord Stream 1 en 2015 era de la OTAN. Un portavoz del gigante energético ruso Gazprom ha dicho que un destructor de minas descubierto en el gasoducto en 2015 pertenecía a la Alianza Atlántica. Por aquel entonces, Nord Stream informó de que las Fuerzas Armadas suecas habían despejado un objeto de municiones sin dar más detalles sobre el artefacto. Pero ahora el portavoz de Gazprom aseguró en el día de ayer que un dispositivo de la OTAN llamado Sigfox fue recuperado de una profundidad de unos 40 metros y que quería salir al rescate de los fondos de pensiones, que estaban a punto de colapsar por las fuertes caídas que había registrado el mercado de bonos. Pero atención a lo que dice ahora el organismo comercial de fondos de pensiones. Dice que muchos de ellos consideran que la intervención de la vieja dama de Threadneedle Street en el mercado debería extenderse hasta el día 31 de octubre e incluso un poco más allá. Pero ahora el Banco de Inglaterra tiene otro dolor de cabeza más, el éxodo de trabajadores. Esa es la lectura que sacamos también de uno de los datos del día en el Reino Unido, el dato de paro. La tasa de desempleo se ha situado en el mínimo desde 1974, en el 3,5% para el trimestre finalizado en agosto. Sin embargo, puede explicarse por la cantidad de personas que se han clasificado ahora como población inactiva, es decir, personas que ni están trabajando ni están buscando empleo. Esa partida ha aumentado en 252.000 personas desde el trimestre anterior, lo que representa la mayor subida en población inactiva en toda la serie histórica, que empezó, por cierto, en 1971. Todo empezó con el plan fiscal lanzado por el gobierno de Liz Truss cuando no llevaba ni 2 semanas en el cargo. Sin embargo, a pesar de los muchos detractores que ya se ha ganado la nueva primera ministra británica, tiene un defensor con mucho poder en Wall Street. Es quienes están viendo ustedes, Jamie Dimon, el consejero delegado de JP Morgan. En una entrevista en la CNBC, el directivo ha dicho que los nuevos gobiernos siempre tienen problemas y que deberían darle atrás el beneficio de la duda. Cree que llevará su tiempo a ejecutar las políticas necesarias para impulsar el crecimiento, pero que cree que el Reino Unido tiene muchas estrategias para conseguir crecer a un mayor ritmo. A pesar del apoyo de Dimon, los números siguen poniéndose en contra de Liz Truss. Por ejemplo, los números del Instituto de Estudios Fiscales del Reino Unido, que asegura que el país necesita recortes o subidas de impuestos por un valor de 62.000 millones de libras para poder controlar la deuda. Fernando Roca.
Se le acumulan los problemas a Kwasi Kwarteng, canciller de Hacienda de Reino Unido. Un informe del Instituto de Estudios Fiscales sugiere que tendrá que recortar el gasto o subir los impuestos en 62.000 millones de libras si no quiere que la deuda pública se le dispare. Es decir, tendrá que hacer justamente lo contrario de lo que propone su plan fiscal, que prevé, recordemos, un recorte de impuestos de 45.000 millones de libras y además también prevé ayudas para familias y hogares para hacer frente a la factura energética. Y por si fuera poco, el precio al que se financia el gobierno británico se ha disparado y en el día de ayer rozó máximos, en concreto el bono a 10 años. Y el Banco de Inglaterra ha tenido que reforzar su intervención para que el coste de financiación del gobierno británico pues no se dispare. Ahora el Instituto de Estudios Fiscales sugiere que Kwarteng de algún sitio va a tener que sacar el dinero si no quiere que la deuda de Reino Unido pues se dispare. La idea del gobierno de Liz Truss, de este nuevo gobierno para los próximos años es, recordemos, crecimiento, crecimiento y crecimiento. El próximo 31 de octubre conoceremos el plan de reducción de la deuda y veremos cómo se las apañan para equilibrar ese crecimiento, crecimiento, crecimiento con un endeudamiento público razonable. ¿Cómo se puede ahorrar de manera efectiva cuando las facturas de la luz no paran de subir? Bueno, en Reino Unido, precisamente, una de las maneras en las que los británicos están intentando bajar su factura de la luz es a través de la cocina. Fíjense en esto, porque según la consultora Kantar, los británicos han disparado sus compras de dispositivos de cocina que usan menos energía. Concretamente, por ejemplo, las compras de ollas de cocción lenta, las freidoras de aire y las sandwicheras, que se han disparado un 53% en el Reino Unido en las 4 semanas terminadas el 4 de septiembre en términos interanuales. Pero no solo eso, los británicos también están haciendo lo propio con los edredones, las mantas eléctricas, cuyas ventas también han aumentado un 8%, pero lo más curioso es sobre todo en la venta de velas. Las velas se han vendido un 9% más que el año anterior, lo que sugiere que el miedo entre los británicos a los apagones es más que real. Y en Alemania el gobierno espera que la inflación caiga significativamente en 2023, según el diario Handelsblatt. El ejecutivo de Olaf Scholz espera que tener una tasa de inflación del 8% para este año y del 7% para 2023. Hasta ahora varios medios apuntaban a que Alemania esperaba una inflación mayor en 2023 que este año. Parece ser que ahora los funcionarios del Ejecutivo incorporan los efectos del freno a los precios del gas y la electricidad previstos. Robert Habeck, ministro de Economía alemán, podría presentar los nuevos pronósticos del gobierno. Ayer Ben Bernanke, el que fuera presidente de la Reserva Federal durante la crisis financiera, fue premiado con el Nobel de Economía 2022 por su trabajo sobre el sistema financiero en las crisis. Bernanke habló ayer también ante los medios para celebrar su premio y, entre otras cosas, los periodistas le preguntaron si ve similitudes entre la situación actual y la de 2008. Bernanke fue bastante tajante, dijo que aunque hay problemas ahora, no estamos en nada parecido a lo de 2008. Escuchen. Again, there are issues of financial stability in various markets, etc., but we're certainly not in anything like the dire straits we were in 14 years ago. Now, I think more broadly, it has been pointed out that besides the United States, of course, there are many other places where financial stability issues are a concern. I don't know what bank regulators are seeing in Europe, but clearly there's going to be a lot of financial pressure coming from the shutdown of natural gas from Soviet Union, from Russia. Bueno, enseguida recuperamos algunas de las declaraciones que ha hecho además Ben Bernanke en la comparecencia de ayer, pero antes conectamos con el Consejo de Ministros de nuevo porque está hablando ya Teresa Rivera, lo pueden ver ustedes en pantalla. Vamos a ver a qué pregunta está respondiendo. De familias, pero también a la búsqueda de inversión en aquello que redunde en eficiencia. Con respecto a la segunda consideración, yo creo que las cuestiones relativas a los desplazamientos de las personas que trabajan en el gobierno, se busca siempre la mejor opción, incluido en su caso, cuando es necesario, el utilizar los medios propios del gobierno puestos a disposición por parte del Ministerio de Defensa, como por otra parte ha sido habitual, porque para eso están. Cuestión diferente es que allí cuando existe alternativa y es posible hacerlo, pues se haga. Muchas gracias, ministro. Sí, vamos a ver, en relación con la primera pregunta, disponemos en España de una ley de la cadena alimentaria que, como en alguna ocasión he calificado, es nuestra política de rentas
dentro del propio sector agroalimentario. Bueno, acabamos de escuchar a Teresa Rivera, que por cierto, una de las primeras preguntas que le han hecho en la rueda de prensa, que no hemos podido escuchar aquí en directo, pero ha sido prácticamente pues que haga un poquito más de, bueno, pues ejercicio de concretar cuáles son exactamente las medidas, porque por el momento no lo ha hecho. Ha detallado pues los titulares, podríamos decir, de algunas de las medidas, 10 de 73, pero no se ha metido en detalle. En cuanto vuelva a hablar Teresa Rivera, volvemos a conectar con ese Consejo de Ministros, pero antes vamos a volver a hablar de Ben Bernanke, porque las declaraciones que ha hecho el expresidente de la FED no han quedado ahí. Por ejemplo, también ha dicho que por el momento no está habiendo riesgos en las condiciones financieras actuales. Sin embargo, ojo con esto, porque dice que el episodio que ha provocado ahora la crisis, en este caso pandemia y guerra en Ucrania, no tiene por qué tener como origen las condiciones financieras, pero que una de las consecuencias de ese episodio sí podría ser un deterioro de esas condiciones. Advierte además que esto es algo a lo que hay que prestar mucha atención. I should be careful. I don't have a specific risk to point to, but it is true that even if financial problems don't begin an episode, over time, if the episode makes conditions and financial conditions worse, they can add to the problem and intensify it. So that's something I think that we really have to pay close attention to. ¿Hace bien la Reserva Federal en subir los tipos de interés? Cathie Wood, la fundadora del ETF ARK Investment, seguro que la conocen, cree que no. De hecho, ha publicado una carta para la Reserva Federal donde asegura que el equipo de Powell se equivoca subiendo los tipos y basando también esa decisión de subir los tipos en indicadores que considera, esto en este caso Cathie Wood, rezagados. Dice que esos indicadores rezagados son la inflación y el empleo. Ayer en el programa del cierre de Wall Street nos hablaba de ello Javier del Valle, que nos explicaba por qué Cathie Wood le vendría de perlas que la Reserva Federal dejara de subir los tipos. Vean. Bueno, lo primero, y antes de hablar sobre una persona o una noticia que den o una carta abierta que manden, es entender sus intereses. No olvidemos que Cathie Wood es la fundadora del ETF ARK Innovation, y el ETF ARK Innovation se compone de empresas de crecimiento, empresas innovadoras y que también empresas que obviamente tienen un concepto de larga duración, lo que hace que sean muy sensibles a los tipos de interés. Fíjense que Bloomberg nos comparte esta tabla donde tenemos el ETF de ARK, que lleva una caída superior al menos 60% este año, y abajo esos tipos de interés de la Reserva Federal. A medida, obviamente, que suben los tipos de interés, ARK, al ser un ETF con activos de larga duración, con activos muy sensibles a la subida de tipos, hace que sus acciones vayan cayendo. Por tanto, ¿qué es lo que quiere Catherine Woods y por qué hay que entender los intereses cuando se mandan un tipo de cuando salen este tipo de eventos? Pues Catherine Woods obviamente lo que le interesa es que los tipos de interés caigan porque le interesan tipos bajos y desinflación. Es lo que beneficia a las empresas que lleva ella en cartera. Y ojo, porque ha presentado esta carta abierta a la Fed haciendo referencia que ya las commodities han bajado mucho y que solo falta por bajar lo que es la inflación en la comida y en el empleo. Y dice que son indicadores rezagados. Fíjense, dice, la Fed parece estar enfocada en dos variables que en nuestra opinión son indicadores rezagados, la inflación y el empleo, los cuales han estado enviando señales contradictorias y deberían cuestionar las políticas de la Fed de seguir aumentando las tasas de interés. Por tanto, ya tenemos aquí a Catherine Woods mandando una carta abierta, citando además, la tenemos por aquí, citando además todas esas caídas de las materias primas que ha habido y diciendo que ahora mismo el riesgo no está en bajar tipos, sino en subirlos. Justamente lo contrario que muchos expertos dicen, que para frenar la inflación tienes que subir. Desde luego que las quejas hacia el trabajo de los bancos centrales han llegado desde lugares tan recónditos como la ONU o el ETF de Cathie Wood, lo estábamos escuchando ahora. Bueno, pues aunque si creen ustedes haberlo visto todo, fíjense en esto, porque ahora hay un banco central cuyos miembros podrían tener que enfrentarse a acciones legales emprendidas por sus propios colegas. Está sucediendo en el Banco Central de Polonia. El que están viendo ustedes ahora es el gobernador Adam Glapiński, pero también otros 4 miembros del Comité de Política Monetaria han amenazado con denunciar a otros miembros del comité por las declaraciones que han hecho públicamente sobre la política que ha llevado a cabo el Banco Central. No han especificado a quién se refieren, pero la advertencia llega solo un día después de que 2 de los miembros del Banco Central publicaran en sus redes sociales una versión modificada de la nota de prensa de la última reunión donde aseguraban que el Banco Central no estaba tomando las acciones necesarias para abatir la inflación.
momento vuelve a ser el turno de palabra de Teresa Rivera en ese turno de preguntas en la rueda de prensa. Vamos a conectar con ellos a ver qué detalles nos da más la ministra. De medidas no pueden evitar que, a pesar de ello, el precio de las materias primas energéticas y de los suministros energéticos sigan estando por encima de lo que viene siendo habitual. Es decir, que hay un incentivo precio per se a un comportamiento de ahorro y eficiencia tanto en consumidores industriales y consumidores domésticos que estamos viendo con total claridad, con total rotundidad. Y ese screening un poco más detallado es lo que también de algún modo queremos poder seguir en esos indicadores que queremos compartir con todos, al menos con carácter mensual. Con respecto a la segunda consideración, la consideración que tiene que ver con esa operación anunciada en su momento por Naturgy, yo creo que estamos en un momento particularmente importante, particularmente sensible en el ámbito del gas. Por tanto, yo creo que es relevante, es importante el preservar el comportamiento y la capacidad de las empresas para operar en unas circunstancias así, en la medida en la que resulte posible evitar tensiones en los mercados. En todo caso, con Naturgy, la última operación corporativa importante que hubo, que fue la entrada del fondo australiano IFM, fue consecuencia de una autorización con condiciones por las que evidentemente pensamos velar con particular atención, y si se produjera una división, esto supondría que ese nuevo actor se incorporaría a dos consejos distintos. Por tanto, habría que vigilar si se están cumpliendo las condiciones que se fijaron por el Consejo de Ministros o no. En todo caso, como digo, creo que estamos en un momento donde lo importante es dar seguridad y estabilidad al sistema gasista español, y Naturgy es una corporación particularmente importante en ese ámbito. La última, Pilar. Buenos días. Yo en un principio quería saber si el plan que nos ha anunciado es el plan que se va a trasladar a Europa, en ese caso, ¿cuándo? ¿O se va a esperar a detallar todas estas medidas que de momento parecen pendientes, como el tema de fiscal? Por ejemplo, si nos podría decir un detalle del bono social, si va a ser más dinero para las personas que ya lo tienen o va a ser para más personas que puedan acceder a él. Y luego también me gustaría saber cuándo van a entrar en vigor las medidas que nos ha anunciado, todo el tema de las recomendaciones, la factura, las que ya se saben. Y si nos podría decir el ahorro que se ha conseguido con las medidas que anunciaron a principios de agosto, si sabemos de algún detalle de eso. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por las dos preguntas. Con respecto a la primera, lo vamos a notificar inmediatamente. El documento completo, creo que lo que se ha distribuido ahora es un resumen ejecutivo, una selección, pero el documento completo es un documento muy extenso, donde el nivel de definición de las medidas, evidentemente, no llega a la precisión de cuando las cosas se publican en el Boletín Oficial del Estado o sale una contratación pública, pero están bien descritas, y la adopción de cada una de las medidas o de muchas de las medidas pues irá siendo consecutiva e informa desde ya. Yo creo que este es un documento, sobre todo, que tiene un valor estratégico muy notable y que lo que pretende es, como decía antes, en primer lugar, dar esa visión de conjunto sobre qué representa esta situación para España y cuál es la combinación de medidas que consideramos más eficaz para inducir ahorros, preservando, insisto en ello, preservando el bienestar de las familias y el tejido productivo. Muchas de las medidas están en vigor ya, han sido anticipadas. Las de mayor eficacia están anticipadas en el Decreto Ley del 1 de agosto, están anticipadas en el Decreto Ley de septiembre, y sobre esto seguiremos construyendo, pero no hay ninguna razón por la que debamos esperar a tener todo culminado cuando en el fondo hay muchas cosas que irán produciéndose, irán materializándose a lo largo de las próximas semanas o los próximos meses. La estimación que se hace del ahorro inducido por el Decreto Ley de 1 de agosto en consumo de electricidad es de 4,6%, que lleva aparejado una reducción del consumo de gas del 3,4%. Ambas referencias importantes, como digo,
y tomando en cuenta la metodología descrita de una forma todavía muy elemental, muy básica por parte de la Comisión Europea con respecto al tratamiento de las exportaciones, con respecto a los descuentos que pueda haber en nuestro ámbito nacional. Bueno, pues ahí tienen algunos detalles más de esas medidas del plan de contingencia. Dice que muchas de ellas ya están anticipadas, que ya se han publicado, está acabando ahora mismo ya el Consejo de Ministros y, por ejemplo, ha dicho, le han preguntado por una estimación de ahorro de las medidas que ya aplicó, por ejemplo, el 1 de agosto con ese decreto donde, bueno, pues entre otras cosas se hablaba de apagar los escaparates a partir de las 10 de la noche. Dice que entre esas medidas, pues por ejemplo, se ha conseguido ahorrar un 4,6% de electricidad y también un 3,4% de gas. Antes de nada, antes de ir ya con la entrevista que tenemos con Marc Ribes, vamos a repasar pues lo que se espera para los resultados empresariales, porque quedan ya apenas unas horas para que arranque la temporada de resultados en Wall Street con las cuentas de Pepsi mañana y muchos ya se están preguntando cómo van a ir los beneficios esta temporada. Desde FactSet creen que las ganancias empresariales van a crecer un 6% ya este trimestre. Javier del Valle. Muy buenas tardes. Comienza la temporada de resultados y se espera que el S&P 500 tenga un crecimiento de tan solo el 2,4% año a año para este tercer trimestre de 2022. Este bajo crecimiento esperado deriva de varios factores, entre ellos la baja demanda, la reducción por parte de los consumidores, el aumento de costes, como estos costes que siguen aumentando o se mantienen altos van afectando a los márgenes de las empresas, la fortaleza del dólar también, ya que esas empresas que tienen sobre todo exposición de sus ventas a nivel internacional, pues pueden verse más afectadas. Y por último, un tema menos comentado, pero también importante, el aumento de los inventarios. En el informe publicado ayer por Morgan Stanley, su equipo de analistas mostraba cómo el ratio de inventarios-ventas está en máximos históricos y sobre todo compromete a las empresas de bienes duraderos. Ya hemos visto el caso de Nike, cómo esos inventarios aumentaban más del 40%. En caso de darse un crecimiento de tan solo el 2,4%, sería el crecimiento más bajo desde la pandemia, desde el tercer trimestre de 2020. Si miramos la estadística, hay una positividad a favor y es que en los últimos 40 trimestres de resultados, 39 de ellos han superado las expectativas de crecimiento esperadas. La única excepción fue durante el primer trimestre de 2020. También, si miramos los últimos 10 años, las ganancias reportadas por las empresas del S&P 500 han superado los beneficios estimados por un 6,5% en promedio. Sin embargo, si miramos el presente, si miramos más recientemente, las mejoras en cuanto a beneficios esperados han estado por debajo de la media de 5 y 10 años. Si miramos el primer trimestre y el segundo trimestre de 2022, los beneficios reportados por el S&P 500 solo superaron por un 4% los esperados, por tanto, por debajo de ese 6,5% promedio de los últimos 10 años. Por ahora solo podemos observar las 20 primeras empresas que han reportado resultados y podemos deducir que el 70% han reportado un beneficio superior a lo esperado, pero si miramos el agregado, el conjunto de esas 20 empresas ha presentado un crecimiento de tan solo el 4,5%, lo que sí es superior a ese 2,4% esperado, pero lo sitúa por debajo de la media de 10 años, 5 años y la media de los últimos 2 trimestres. Quedan ya tan solo unas horas para que empiecen los resultados, ya la temporada de resultados por todo lo alto con los resultados de Pepsi. Va a ser mañana, pasado mañana tendremos el dato de inflación y aún así los mercados siguen cotizando en negativo y, por ejemplo, los bonos, a pesar de ese refuerzo de intervención del Banco de Inglaterra, siguen subiendo las rentabilidades en los bonos británicos. Vamos a preguntarle sobre todos estos temas a Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird, que ya nos acompaña. Marc, muy buenas. Muy buenas tardes. Discúlpame por haberte hecho esperar, pero teníamos que conectar con el Consejo de Ministros cada tanto para escuchar los detalles que daba la ministra Teresa Rivera sobre ese plan de contingencia, del que, por cierto, pues tampoco han dado demasiados detalles, pero vamos a lo que nos interesa, que al final es el mercado. Y, pues, en primer lugar, quería preguntarte por lo que está sucediendo en el mercado de renta fija británica. Los bonos siguen subiendo. Ahora mismo me acabo de abrir aquí la pantalla de lo que están haciendo los bonos británicos. Tenemos, por ejemplo, las rentabilidades del bono a 10 años que sigue subiendo un 0,3%, ya rozando el 4,5%, 4,6% para los bonos a 12 años, el bono a 20 está superando ya el 4,9%, el bono a 30 años supera el 4,7%, a pesar de que ayer el Banco de Inglaterra ya volvió a actuar, dijo que duplicaba
el nivel de compras diarios hasta el final de ese programa de compras que se extendía hasta este viernes. También hoy pues ha reforzado ese programa, incluso diciendo que iba a ampliar las compras a bonos vinculados con la inflación. A pesar de ello, parece que el Banco de Inglaterra, a pesar de desplegar esos recursos, miles de millones de libras, no está consiguiendo controlar ese desplome que estamos viendo en los precios de los bonos británicos. Sí, la verdad es que vivimos inmersos en un crash, como te comentaba la semana pasada, en el mercado de deuda, ¿no? Y lógicamente todas las medidas que se están tomando a contracorriente van a tardar un tiempo en causar efecto. Al final el mercado, cuando aprieta debido a algún tipo de anomalía, tarda un tiempo en aceptar, en asumir todas las acciones que tenga que cometer el Banco Central de turno, y que está claro que por ahora son insuficientes, ¿no? Vamos a ver cómo termina todo esto, pero sin duda, como vemos en el mercado de renta fija en general, no solo en el mercado inglés, sino también lo que estamos viendo en Europa, que seguramente dará que hablar en los próximos meses, estamos en medio de una tormenta absolutamente financiera en el mercado de bonos, especialmente de deuda pública, un escenario que nunca antes habíamos vivido y que por lo tanto ahora estamos viendo pues cómo estas decisiones son insuficientes, ¿no? Seguramente tardaremos unos meses a que encontremos las fórmulas para apaciguar el mercado y a partir de ahí veremos lo que pasa, pero sin duda es un foco de especial atención lo que estamos viviendo en el mercado de deuda. Y supongo que también al final pues tendrá efecto en el resto del mercado de deuda europea, sobre todo después de que ayer viéramos cómo Alemania reculaba, podríamos decirlo así, y decía que sí, que estaba por la labor también de emitir deuda conjunta. Dejando a un lado la deuda, vamos a meternos un poco más en los datos macro que van a afectar a los mercados, porque mañana, por ejemplo, tenemos el dato de IPP en Estados Unidos, dato de el índice de precios al productor, la inflación mayorista, podríamos decir. No es un dato tan interesante como sí puede ser el del jueves, que es el dato del IPC. Y yo te quería preguntar qué es lo que se puede esperar de ambos datos. Siempre queda bastante más alto el dato de la inflación mayorista, el dato de IPP, por lo menos en Europa, desde luego. En Estados Unidos no recuerdo exactamente cuánto, pero en Europa es de doble dígito en algunos casos. En el caso del IPC teníamos la última lectura en el 8,3%, se espera más o menos que ahora esté en el 8, me parece 8,1, pero lo que sí que se espera que suba es la inflación subyacente. ¿Qué te parecen estos datos si se cumplen finalmente? ¿Cómo podría reaccionar el mercado si se cumplen las expectativas? Vamos a ver lo que pasa, porque la verdad es que es muy interesante lo que nos dicen las actas de la FED, que por cierto también podremos ver esta semana, respecto a cómo él entiende que debe de actuar, ¿no? Y ha dejado claro 3 puntos que tenemos que tener en consideración. Uno es actuar de forma contundente. El segundo punto es que esto no se incorpore en la mente del consumidor y del empresario, es decir, si eso forma parte de nuestra mentalidad, subiremos los precios como empresarios y consumiremos antes porque la inflación nos va a apretar y eso hay que romperlo. Y efectivamente un buen dato de paro no va a frenar. Sí una tendencia porque digamos, la subida de los salarios viene a posteriori y eso lo tiene muy claro Powell porque siempre lo dice en sus actas, ¿no? Por lo tanto, este dato no debería de cambiar el discurso de Powell, pero sí la interpretación que puede hacer el mercado de ello, porque el último dato fue un jarrón de agua fría, en julio el dato fue muy positivo porque parecía que habíamos tocado el techo de inflación y está claro que la bolsa no va a hacer suelo si no ve síntomas claros de un techo de inflación. Y eso pasa por un primer dato y que luego tenga continuidad en el tiempo, con lo cual el primer dato va a ser elemental. En julio tuvimos uno, luego no ha tenido continuidad. Vamos a ver si este dato sale peor de lo esperado, porque sin duda ese 8,1% que se espera debería de ser superado en lo negativo si queremos ver un rebote en el mercado junto con los resultados empresariales. Pero sí que creo que es una semana clave, sobre todo el jueves, porque ese dato de inflación es lo que todos estamos esperando para ver si ese techo empieza realmente a mostrar síntomas, algo que el último dato pues fue sinceramente un jarrón de agua fría, ¿no? Una pregunta que me surge de escucharte. Dices que si la inflación muestra síntomas de que sigue bajando, ya ha bajado en los últimos meses, si ahora sigue bajando y vuelve a situarse pues en línea con las expectativas, 8,1 frente al 8,3 del mes anterior, podríamos considerar, entonces, es lo que entiendo de tus palabras, confírmame si me equivoco, que ya estaríamos, por tanto, ante el techo de la inflación, ya habría pasado. Pero, ¿qué pasa si la subyacente sube? Que eso es lo que se espera.
Bueno, es lo que pasó un poco la otra vez, ¿no? Al final los datos de subyacente nos hablaban mucho de esa tensión que también viene provocada por la coyuntura y que por eso los bancos centrales, dentro de su ritmo de subir los tipos de interés, pues se lo toman un poco con calma, ¿no? Y eso tiene que ver especialmente, pues básicamente por la situación de guerra en Ucrania, que eso también es un factor coyuntural, que esperemos que termine pronto y afecta a diferentes partidas de la subyacente, como vimos en el mes anterior, ¿no? Por lo tanto, es cierto que la subyacente es un punto de interés y que en general debemos ser capaces de entender si los factores estructurales pesan más que los factores coyunturales. Y sobre todo si esa caída de la inflación de julio, que no tuvo continuación en el próximo dato que conocimos, en el dato actual de septiembre, tenemos que ver si efectivamente empezamos a ver dientes de sierra que marcan ese techo que todos esperamos de la inflación, pero es una inflación que la parte subyacente tiene que ver digamos, con un déficit coyuntural más que estructural, y esa es la única parte positiva que vemos en el dato de inflación. Por eso es tan importante la subyacente, porque hay partidas como, por ejemplo, el grano que viene de Rusia, o las dificultades que podemos tener en la energía, o, por ejemplo, el tema del turismo con los billetes de avión provocados por la subida, claro está, del combustible, ¿no? Y todos esos datos al final tienen que alinearse hacia eso, hacia que podamos entender bien que no es un problema estructural, que sería más grave y que de momento queda como algo más coyuntural, ¿no? De ahí que la subyacente sea tan importante en su interpretación y luego ver que esto tenga continuidad, porque Powell, como te digo, lo ha dejado muy claro, no va a reducir mientras el mercado laboral siga teniendo, digamos, déficit de oferta, y que por lo tanto él tiene tiempo de tomar las decisiones que tiene que tomar, porque el coste de no hacer nada es mayor al coste que pueda provocar esta subida de tipos de interés y que tampoco gusta a los inversores growth, como antes comentabais de Cathie Wood, ¿no? Los detractores de la política monetaria de la Reserva Federal, pero claro, hay que tener en cuenta que el mercado no lo es todo y al final hay que intentar que la economía se mantenga a flote. Al menos eso dice la Reserva Federal y esa es la teoría de política monetaria, subir los tipos de interés cuando hay inflación, pase lo que pase en el mercado. Lo que está pasando ahora en el mercado son caídas fuertes. También, bueno, se puede argumentar que muchas pensiones de los americanos, sobre todo, pues están vinculadas a lo que pasa en el mercado. Entonces, bueno, lo que haga la FED también pues tiene efecto en el mercado y por tanto también en los ciudadanos estadounidenses. Así que bueno, en cualquier caso, desde luego que es un tema polémico y que a nosotros aquí, a los periodistas, nos encanta hablar de ello. Marc Ribes desde Blackbird, gracias. A vosotros, un placer. Y hablando de bancos centrales, por cierto, Philip Lane del Banco Central Europeo está hablando ahora mismo y una de las cosas que ha dicho, entre otras declaraciones, es que si observan desde el Banco Central Europeo que la transmisión es más débil o más lenta de lo previsto, la transmisión de política monetaria, esto requeriría un mayor endurecimiento de la postura de política monetaria. Se está abriendo, por tanto, Philip Lane a la posibilidad de subir los tipos todavía más. La última vez lo hizo ya en 75 puntos básicos, sería, por tanto, una subida mayor incluso quizá de 100 puntos básicos, lo que estaría pensando Philip Lane cuando dice de, bueno, pues está hablando de endurecer todavía más la política monetaria en el caso de que se pueda observar que no se está transmitiendo de la forma correcta. Nos vamos con esto en un día donde estamos pendientes del G7, empezaba a las 2 de la tarde, a partir de las 3 vamos a estar también muy pendientes del Fondo Monetario Internacional, siguen sucediéndose esas reuniones de la, reunión anual que se está celebrando en Washington del FMI, estamos pendientes también a la relación entre la Unión Europea y Argelia. Ahora parece que han intentado estrechar lazos y que Argelia va a ser quien va a cubrir el hueco de Rusia, y también estamos pendientes a los detalles que puedan ir pues filtrándose y publicándose del plan de contingencia que se ha publicado hoy, que se ha anunciado hoy por parte del gobierno, pero del que todavía no tenemos muy claro cuáles son los detalles, a pesar de que ha dicho que tiene 73 medidas adicionales. De momento solo ha mencionado 10 y en titulares prácticamente, no se ha metido en materia Teresa Rivera. Nos vamos con esto, les dejamos enseguida ya con